Continúo con el video de genitales externos. Nos quedamos en que las protuberancias genitales se van a volver visibles a los lados de los pliegues uretrales para más tarde dar origen a las protuberancias escrotales en el caso de los hombres en el sexo masculino y a los labios mayores en el sexo femenino. Para el final de la sexta semana resulta imposible distinguir entre ambos sexos. Sin embargo, vamos a ver cómo en el proceso vamos a empezar a hacer esa diferenciación. Los genitales externos en el sexo masculino, el desarrollo de esos genitales tan característicos del varón está dado bajo la influencia de andrógenos que van a ser secretados por los testículos fetales. Se caracteriza por el rápido alargamiento del tubérculo genital, que ahora se va a llamar falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de modo que van a formar las paredes laterales del surco uretral. Este se extiende a través de la cara caudal del falo alargado, pero sin alcanzar la parte más distal, que es el glande. El revestimiento epitelial del surco que se origina en el endodermo va a construir nuestra placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues laterales se cierran sobre la placa uretral creando la uretra peniana, la cual no se extiende hasta la punta del falo. Esta porción más distal de la uretra permanece durante el cuarto mes cuando las células ectodérmicas procedentes de la punta del glande penetran para dar origen a un corto cordón epitelial. Más tarde, este va a recibir su luz y va a formar el meato uretral externo. Las protuberancias genitales, conocidas en el varón como protuberancias escrotales, se desarrollan en la región inguinal. Al proseguir el desarrollo, se desplazan en sentido caudal y cada una va a constituir la mitad del escroto. Ambas están separadas por el tabique escrotal. En el caso del sexo femenino, los estrógenos van a estimular este desarrollo de los genitales externos. El tubérculo genital se alarga un poco para crear el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan como en el varón, sino que se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan para dar origen a los labios mayores y el surco genital se abre y produce el vestíbulo. Voy a ver si encuentro por aquí una imagen que pueda ejemplificar esto. Tengo esta foto. Aquí podemos ver lo que estaba describiendo, cómo es que podemos hacer esta comparación de la acción que tuvo los estrógenos para desarrollar estos genitales. Vemos como el tubérculo genital se va a alargar y va a generar el clítoris, cómo es que se generan los labios menores en base a los pliegues uretrales que no se fusionan, como en el varón, que veíamos que esto se cerraba, y las protuberancias genitales se agrandan y van a dar paso a formar los labios mayores. El surco urogenital se abre y va a producir el vestíbulo. Aunque el tubérculo genital no se alargue mucho en la mujer, es más grande que en el varón durante las fases tempranas del desarrollo. De hecho, al usar su longitud como criterio, se han ocurrido errores de identificación de sexo durante el tercer y cuarto mes de gestación. Volvamos a las presentaciones. Descenso de los testículos. Los testículos se desarrollan en dirección retroperitoneal dentro de la región abdominal y deben desplazarse caudalmente y cruzar la pared abdominal para llegar ahora sí al escroto, que es la bolsa de piel que va a contener los testículos al momento de nacer o posterior a este momento de nacimiento. Atraviesa la pared abdominal a través del conducto inguinal, que mide más o menos 4 centímetros y se halla justo por arriba de la mitad medial del ligamento inguinal.
La entrada al canal es por el anillo inguinal profundo, interno, y la salida es por el anillo inguinal superficial o externo, cerca del tubérculo púbico. Para el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Al degenerarse el mesonefros, la unión sirve de mesenterio a la gónada. En la parte caudal se vuelve ligamentoso y se conoce como ligamento genital caudal. Desde el polo caudal del testículo se extiende una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares. El gobernáculo, antes del descenso del testículo, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal entre los músculos abdominales oblicuos internos y externos en proceso de diferenciación. Más tarde, cuando el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal interno, una porción extraabdominal del gobernáculo aparece y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo cruza el conducto inguinal, esa porción entra en contacto con el suelo escrotal. O sea que el gobernáculo también se forma en las mujeres, aunque permanece rudimentario en la mayoría de los casos. Los factores que controlan este descenso testicular no se conocen muy a fondo, pero al parecer la excrescencia de la porción abdominal del gobernáculo produce migración intraabdominal. Además, el aumento de la presión intraabdominal causado por el crecimiento de las vísceras van a dar origen al paso por el conducto inguinal. La involución del gobernáculo completa el desplazamiento del testículo hacia el interior de la bolsa escrotal. En condiciones normales, los testículos llegan a la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación. Migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto para la semana número 33. En el proceso influyen las hormonas, entre ellas los andrógenos y algunas otras. Durante el descenso se mantiene el aporte sanguíneo en los testículos proveniente de la aorta. Los vasos testiculares se extienden desde su posición lumbar original hasta el testículo que se encuentra ya en el escroto. Independientemente del descenso del testículo, el peritoneo de la cavidad abdominal forma una vaginación a ambos lados de la línea media de la pared abdominal ventral. La vaginación o proceso vaginal sigue la trayectoria del testículo del gobernáculo testicular. Por ello, el proceso vaginal, acompañado de las capas musculares y facial de la pared corporal, da origen al conducto inguinal. La capa peritoneal que cubre el testículo es la capa visceral de la túnica vaginal. El resto del saco peritoneal forma la capa parietal de la túnica vaginal. En el momento del nacimiento o un poquito después se va a obliterar el estrecho conducto que conecta la luz del proceso vaginal a la cavidad peritoneal. Además de estar recubierto por las capas vaginales del proceso vaginal, el testículo queda enfundado dentro de las capas peritoneal procedentes de la pared abdominal por donde fue pasando. Así, la fascia transversa forma la fascia espermática interna. El músculo oblicuo abdominal va a dar origen a la fascia cremastérica y el músculo cremaster. El músculo oblicuo abdominal externo va a producir la fascia espermática externa. El músculo abdominal transverso no contribuye a la creación de la capa porque se arquea sobre esta región sin recorrer la trayectoria de la migración del testículo hacia la bolsa escrotal. Voy a hablar también del descenso de los ovarios. El descenso de las gónadas es mucho menor en la mujer que en el hombre. Ya vemos que en el hombre pasa de estar en esta posición tan cercana al riñón para terminar en una bolsa muscular de piel que está separada de la cavidad abdominal. En el caso de las mujeres sabemos que queda intraabdominal, intrapélvico, es los ovarios. Entonces se va a terminar situando debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal
produce el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento genital caudal forma dos cosas, que es el ligamento del ovario propiamente dicho, como el ligamento redondo del ovario. Este último se va a extender hasta los labios mayores. Esto sería todo por parte del tema de gónadas, de conductos genitales y del sistema genital es propiamente dicho de manera general. Muchas gracias.